aterrizaje mínima para el aeródromo de Puerto Suárez, o sea, para el punto B. Y me dan simplemente la elevación, ¿no? Me dan la elevación. Así que, ¿y por qué me dan la elevación? Porque yo voy a tener que hacer algo parecido, ¿no? Entonces, lo que tenían que haber hecho era determinar el peso de aterrizaje, ¿no? Entonces, para el aterrizaje no es nada más que el peso de la carga menos el combustible. Es el combustible de vuelo, porque eso es lo que va a existir, lo que no va a haber. Y obtenían este valor, digamos. Entonces, fluctuaba si usaban el valor inicial en 62.000 o si usaban el valor límite en 58.000, ¿no? O sea, era como una suma de ambos lados. Entonces, lo que se había que hacer era entrar al peso 58.000, que podría ser este, y me daba 1.500, o usar 62.000, que podría estar por ahí, y tendrían como 1.600 metros de pista de despegue, de aterrizaje. Como ya les decía, tenían la alternativa de usar cualquiera de los dos. ¿No? Entonces, esto es para esto. Igual el rango no está muy disparado, pero igual había que justificar, igual que ponía, por lo menos, obtener un dato coherente, ¿no? Finalmente yo podía hacer el ajuste por la altura, porque me dan 103 metros del nivel del mar, el punto B, y finalmente hacía la corrección, ¿no? La respuesta era una de estas dos. Bueno, esta es la corrección, y saben que no puede haber una pista de 1.546 metros, lo puedo llevar a 1.600 o a 1.650. El rango tenía que estar para esos dos datos entre ahí. ¿Cómo se calcula, cómo se pondera esto? Esta pregunta valía 20 puntos, o sea, el peso de aterrizaje y el gráfico valen 10 y el ajuste por altura valen otros 10. Ahí tienen los 20 de su evaluación. Entonces, si se preguntan qué les ha faltado, qué no han hecho bien, para que no existan dudas sobre la corrección, ha sido un error mío no mostrarles la solución en los anteriores parciales. Es la forma en que se hacen, o sea, nada a criterio, todo puede verse. Y como se habrán dado cuenta, el objetivo de tener esas variables eventualmente era para evitar resultados iguales, ¿no? O sea, ustedes son 60, tal vez 5 o 4 puedan tener los mismos datos, pero no todos, ¿no? Podían hacer en grupo, consultándose, pero obteniendo los resultados que les correspondían a cada uno. Esa es la ventaja de estas clases virtuales. Y bueno, el profesor siempre se va a dar la manera de evaluar la calidad de conocimiento. Y eso era, si no era tan complicado. Ya, a ver. Algo más respecto a tus trabajos. Bueno, no es tan mal en su mayoría, solo que algunos no, un grupo nomás no me ha juntado su rosa de vientos. Los demás han intentado, bueno, han hecho, hay grupos que lo han hecho muy bien, hay personas de manera individual que lo han hecho igual excelente. Y bien, yo voy a solo tomar dos consideraciones. El ejemplo que se les ha pasado era un ejemplo. No era yo lo que les había pedido efectivamente era que mejoren ese gráfico, de eso se trata, ¿no? O sea, por eso se hace el trabajo en grupo, ¿no? O sea, si bien de alguna manera lo han mejorado, creo que alternativas, ustedes están más, están en una etapa donde pueden buscar y captar más rápido algunas características de la planilla electrónica o de otras planillas de tal manera que puedan usar. Entonces, casi todos han usado el mismo gráfico que yo les he dicho que no estaba muy bien desarrollado mío. Después, el tema de los datos, bueno, no
lo voy a discutir, sé que no se puede obtener muchos datos del lugar, pero tampoco se 50 datos, ¿no? Hay, creo que dos o tres grupos que usaron 60, 30, y eso no es representativo. En todo caso, les he dicho que había alternativas para eventualmente buscar de algunos lados. Y miren, yo googleando 5 minutos en la red he encontrado esto. Entonces, obviamente, tal vez no está el de su estación o de su sector, pero en algunos van a tener suerte y lo van a encontrar, ¿no? Entonces ahí tienen rosas de vientos de un estudio eólico que han hecho para la evaluación energética, ¿no? De varios lugares del país. Entonces he visto que puede haber unos 5 o 7 estaciones para eventualmente comparar los datos que tienen respecto a lo que ¿no? respecto a lo que utilizan, lo van a determinar ustedes. No es que está mal, a todos se les ha considerado, de hecho el trabajo también es extenso, por eso también se les ha dado 2 semanas para que lo trabajen. Entonces, recomendaciones, busquen más, o sea, ustedes tienen opciones de buscar más estudios como este que los que antes podía haber tenido, o sea, si bien no vamos a salir expertos en aeropuertos o en aeródromos, lo que se les sugiere es que a ustedes les va a tocar en algún momento hacer algún trabajo de consultoría, ¿no? Entonces, eh, ahora nos hemos vuelto un poco estáticos por el tema de la pandemia, o sea, eso debería ayudarnos a, a saber dónde poder obtener más información, ¿no? En algún momento van a tener que entrar a páginas de los lugares que quieren estudiar y existen, o sea, lo peor menos que pueden encontrar de algún municipio es algo de Wikipedia, que es creo que han hecho la mayoría en la primera parte del trabajo, pero hay municipios que tienen sus sitios web, así que de repente hasta ahí los planes, incluso los ministerios tienen planes para distintos municipios, etcétera. Entonces, de eso, se trataba más de eso que de aplicarlo, porque como les decía, esto está asociado más a técnicamente, aunque deberíamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer, yo debería hacerles preparar un presupuesto del aeródromo, ¿no? O sea, que se busquen un levantamiento, ahora hay maneras, con el Google Earth se puede sacar hasta curvas de nivel de ciertos lugares, eh, ver y ratificar, o sea, pero bueno, hay cosas pero eso implica movimiento de tierras, implica un tema de perfilamiento y son cosas que ustedes ya han hecho en carretera, así que no le veo como práctico que hagan eso, así nosotros por eso nos estamos enfocando básicamente en la infraestructura. Eso, jóvenes, esta parte que ya vamos a ver ahorita materia, esta parte del curso, este segundo ciclo y final de la materia, vamos a ver, como hemos visto ayer, ejemplos mucho más prácticos y aplicativos. O sea, vamos a usar herramientas directamente más numéricas, a excepción de lo que es terminales, donde sigue siendo un tema de criterios del crecimiento, de cómo se puede calcular algunas áreas. Y el tema de pavimentos y el tema de drenajes, que es algo que ustedes van a recordar. Pavimentos van a ver que no es tan complicado si interpretan bien los datos y drenaje. Así que lo investigativo como que ya acabó en el primer ciclo, por eso no he visto sus últimos informes. Bueno, vamos a ver si los que han corregido lo han corregido como se ha pedido. O bueno, igual les he dicho que si no lo presentaban no había problema, ¿no? Y bueno, sus exámenes yo creo que los voy a tener hasta mañana y debería subir las notas máximo el viernes. Pero para que no haya dudas de cómo se ha evaluado,
es que les he mostrado cómo se debería haber solucionado el mismo. Ahora, obviamente, si quieren, no, pues la pauta va a variar para cada uno de ustedes. Espero que se haya captado los que han llegado temprano. Eso, jóvenes, entonces, recomendaciones, ustedes ya están en los últimos años de su carrera. Les va a tocar ir a municipios donde no van a tener ninguna información, o ya les ha tocado de repente a algunos de ustedes. Entonces, traten siempre de buscar o indagar en la mayor información que puedan tener y que disponen. O sea, ahora tienen esta herramienta como recomendación más personal y profesional, ¿no? Ahora tienen mucho acceso a información. Y es que no es que yo sea un tipo muy años de experiencia, sino ya estoy como 20 años, ni tanto, 18 años en este ruedo y sé que hay mucho acceso a más información en este lado. Eso es lo que uno quisiera ver, ¿no? Hay gente que sí lo ha hecho, muy bien, no vas a negar, son 2 o 3 grupos o personas que lo han realizado y lo han... Pero hay otros grupos que, bueno, justamente se les ha pedido que hagan en grupos para que se distribuyan la carga, ¿no? En algún momento les va a tocar ser líderes o partes de equipo, así que valga la preparación esta, ¿no? De hecho, para eso se hace, o sea, una consultoría nunca se hace solo, casi nunca. Los grandes proyectos de ingeniería necesitan la participación de varios profesionales. Y el hecho de que uno sepa trabajar, congeniar, es algo que les va a ayudar más adelante, ¿no? Casi nunca puede elegir a sus compañeros de trabajo. También tengan en cuenta. Bueno, dado eso, volvamos a nuestra materia. Una vez nuestro está resfriado. Cuídense nomás, por favor. Viene la cuarta ola. Bueno, pues ya está por aquí. Ya creo que hemos indagado demasiado, en el tema de cuán importante es tener una buena proyección. Quédense les pido que se queden con varios de estos, con esta diapositiva, ¿no? Vamos a ver cómo obtenemos los datos de aquí. Ya vamos a ver porque ya su siguiente etapa viene el trabajo que tienen que preparar para la siguiente semana, tiene que venir de lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, quédense con esta diapositiva, ¿no? Con la número 12. ¿Qué es lo que qué tiene que esperarse a partir de los datos de proyección? O sea, ¿qué es lo que tiene que esperarse? Entonces, tengo que determinar la cantidad de vuelos anuales estimados o para el año de proyección. Eventualmente, determinar una cantidad promedio de vuelos diarios. Tengo que también determinar la cantidad de vuelos durante el día punta, la cantidad de vuelos en la hora. El recuento instantáneo de aeronaves en el periodo punta, ¿no? Otros, el tráfico promedio durante un mes, una semana punta, ya hemos hablado lo que es punta, y tráfico del día punta durante un mes o semana promedio, tráfico de la hora punta en un día promedio, ¿no? ¿Por qué punta? Porque hay un gráfico así, bueno, ya lo vamos a hacer un poquito más trabajado, perdón por la horizontalidad de mi dato, donde puede ir variando, ¿no? Pero puede haber siempre un lugar donde se manifiesta o se encuentra el ¿no? El máximo, ¿no? Entonces, el máximo de los máximos, ¿no? Entonces, punta porque está arriba, ¿no? Eso puede ser para un año, puede ser para mes, día y hora. Ya les había explicado, o sea, en una hora podría tener la cantidad de operaciones que podría tener en todo un mes, digamos. O sea, es por eso que puede haber datos así de curiosos, ¿no? O sea, puede haber datos así que se manejan y realmente tengo que estar preparado para la etapa más crítica, porque dependiendo de eso voy a poder tomar alguna determinación para las dimensiones de mi elemento, de mi aeródromo. Entonces,
Quedémonos con esta, fuera de toda la explicación justificada de la parte superior, para qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, quedémonos con que yo tengo que obtener a partir de la proyección estos datos, ya, estos datos de trabajo, o sea, tengo que saber cómo trabajar con estos datos. Entonces, mejor cuando ustedes terminen su, porque ya en la siguiente etapa tienen que hacer un trabajo de este estilo, cuando terminen, vamos a dar un poco más de tiempo, obviamente. Eh, es necesario que ustedes tengan estos datos para tomar decisiones, primero para dimensionar las áreas de los aeródromos y segundo, para ir viendo otras instalaciones complementarias, una estrategia de repente, como les decía, podría yo preparar áreas de acceso lejano, entonces, sin necesidad de estar haciendo todo el frente. Eventualmente, como sigue el siguiente capítulo, ver el tema de del tamaño de las terminales, ¿no? En fin, bueno, esto ya lo hemos repasado ayer, creo que quedó, espero que haya quedado claro el tema de las proyecciones. Pues hemos dicho que puede existir basados en economía, basados en estudio, en modelos matemáticos, crecimiento del mercado, la dinámica de la economía, las potenciales inversiones. Eh, por ejemplo, a ver, un ejemplo bien cercano para esto del crecimiento de algo que no hubiera estado planificado ha sido el tema de la minera San Cristóbal en Uyuni, bueno, en Potosí. Eventualmente ha generado tanto movimiento económico en ese año, o a partir de esos años en el sector, en la región, que, que bueno, la misma empresa bajo sugerencia de los inversores ha tenido que invertir en mejorar la infraestructura aeropuertaria y de caminos para ese lugar. O sea, es como decirle que cada año hubieran tenido un acercamiento de, digamos, regular de visitantes, hablando que Uyuni siempre ha sido un, un lugar pasajero, digamos, tiempo, siempre un lugar turístico, pero cuando ha empezado la minera, de repente, para un mismo año, esto ha empezado a subir más y a subir más. Entonces, de tal manera que no se ha, ya tenía un movimiento mucho mayor y se ha justificado hacer y mejorar la inversión para el aeródromo en ese caso, ¿no? O sea, ya la gente que venía, expertos, trabajadores, usaban el aeródromo de manera más regular. Entonces, ese crecimiento no hubiera sido podido determinar por análisis de series tecnológicas. Ese movimiento simplemente se ha tenido uno que estimar con métodos causales, ¿no? Porque ha pasado algo que ha causado ese crecimiento, o eventualmente la misma empresa ¿no? Ha hecho un análisis del tráfico que iba a haber y, bueno, pues, se han puesto de acuerdo para solicitar el mejoramiento de ese aeropuerto. Entonces, eso ya sale a lo regular, son estudios mucho más especializados. Algo similar pasa con los lugares de alta actividad minera en los países vecinos. Por ejemplo, Calama, si ustedes ven, Calama no es una ciudad muy grande, sin embargo, su aeropuerto tiene más movimiento o casi el mismo movimiento que el de su capital. Y eso es por la actividad, o sea, por la actividad minera que se tiene cerca de ahí, ¿no? O sea, directamente nadie se queda en Calama, o sea, todos viven en sus campamentos, pero tienen que usar siempre el aeródromo. Entonces son causas y son investigaciones que uno tiene que hacer aparte. Como les he dicho, no nos vamos a complicar nosotros, simplemente vamos a usar análisis de series cronológicas, ¿no? Los tiempos, los datos que tenemos en el tiempo, o datos en los cuales podemos basarnos en algún tipo de crecimiento. Y eso básicamente es dos, ¿no? Es proyección de tendencia.
No hay más que hacer y eventualmente hacer regresiones, ¿no? Regresiones para ajuste de curvas. Pero además, tiene mucho que ver con modelos un poco más trabajados, ejecutados bajo otro tipo de, no sé si se acuerdan del término en probabilidad, en probabilidades de funciones dinámicas, donde ya no eran simplemente series, sucesiones de series de sumatorias, sino se entraban a un tema de variables continuas para la proyección. No sé, creo que llevan ustedes también investigación operativa, ¿verdad? Entonces, ahí la investigación operativa, pues, yo no le he visto el chiste a esa materia hasta que en algún momento vi que el análisis que habían hecho era bajo bajo esos criterios de elección, ¿no? Bajo esos criterios de optimización, donde no hay una solución, sino no hay una sola solución, pero se tiene que buscar la solución más óptima y en todo caso la que menos pérdida genere, ¿no? Entonces, eso se utiliza aquí bastante, ¿no? Es probabilidad. Y así es un manejo probabilístico de datos, un manejo, los cronogramas Gantt de Project, de hecho, utilizan ese tipo de teorías para buscar las rutas críticas, la inversión crítica de recursos, etcétera, ¿no? Y eso también debería utilizarse para todo lo que significa el manejo de datos e información para proyectos de inversión. Pero bueno, vino el BID, nos dejó unas tablitas y bueno, si es rojo no sirve y si es verde está bien. Pero bueno, otro día, para eso han tenido su curso de evaluación de proyectos. Bueno, a ver, para que alcancemos. Yo les voy a pasar un ejemplo. He tratado de buscar el editable, pero no lo encuentro. Pero yo creo que va a quedar claro con lo que vamos a hacer y es tema de ejercicio lo que ustedes tienen que hacer. Hemos hablado de las tendencias. Obviamente, el rojo son datos históricos y la tendencia a la que ajustamos es la curva segmentada verde, ¿no? Dependiendo de cuál ajuste se vaya mejor. Casi siempre el mejor ajuste es la polinómica, ¿no? Entonces, como podemos usar polinomios de grado n, eventualmente la curva a veces se ajusta tan bien que ya va recorriendo casi toda ¿no? Entonces, como es una polinómica, entonces tiene tantas raíces y tantas soluciones que se va ajustando a cabalidad, pero ya eso es como manipulación. Bueno, repito, entonces hay diferentes tipos de tendencias, ustedes lo han visto tal vez en estadística también, donde, bueno, aquí tengo una lineal, arriba tenía una logarítmica, puede también, como decía, haber una polinómica o una exponencial. ¿Cuál es la que hay que usar? Habíamos visto clarito un ejemplo aquí, ¿no? Tenemos los puntos azules, son los mismos para todos los ejemplos, por si acaso. Y este punto es el horizonte de proyección, que también es el mismo. Entonces, dependiendo del ajuste, bueno, y esto, antes volvamos, la desviación estándar de los datos, o sea, el promedio de desviación de los datos, se ajusta siempre mejor a un tema polinómico, ¿no? Pero sin embargo, uno tiene que ver cuán optimista o tomarse límites para el tema de resultados, porque como veíamos aquí, repito que son los mismos puntos, los puntos azules son los mismos para todos. Sin embargo, dependiendo del ajuste que queremos ponerle, esto se va acomodando a cada diferente resultado. Entonces podemos tener resultados muy optimistas de que nuestros pasajeros van a crecer, la demanda de pasajeros va a crecer tanto, que vamos a tener casi 3,5 millones de pasajeros en el año 2000, o podemos ser muy pesimistas, decir, bueno, no vamos a alcanzar ni a los 1,400,000 el mismo año, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esto? Bueno, el ajuste, la que mejor se ajuste en un
criterio de decisión o de un criterio de hacer un plan maestro en el cual tengamos como horizonte este, pero arranquemos con estas medidas, ¿no? Y conforme vemos cómo se comportan en otros años, ya podemos tomar la decisión de ampliar o reducir. Eso netamente es parte de la estrategia de trabajo ¿no? Del que está haciendo el proyecto, de la institución que va a ser, etcétera, ¿no? Es como querer hacer un estadio de fútbol eh, de 20.000 personas donde solo viven 5.000, ¿no? Y bueno, ahí las estadísticas me dirán que en 5 años ya van a haber 40.000 personas. O estadísticas de datos me dirá que en ese año no van a ser 20.000, sino de los 5.000 solo van a subir a 6.000. O sea, ya no se puede proyectar el futuro, pero sí se puede ver una cierta tendencia, ¿no? Todo esto, para que no se preocupen, ¿cómo se hace? Lo hace el Excel. Entonces, el ejemplo es justamente es. Pero no solo hay esa herramienta, hay más. O sea, también podrían hacerlo a pulso. Incluso hay senoidales, hay ajustes de curvas trigonométricas, etcétera. Pero
¿no? Siempre son 3 millones y nunca avanzan. Pero ya son casos especiales. Casi siempre tiende a crecer si hablamos de condiciones demográficas. Pero sin embargo, este ya corresponde más a un tema de servicios y mercado, ¿no? Esto sí puede pasar, ¿no? Ahora, en el caso de un aeródromo, esto pasaría si al lado de mi aeródromo han instalado otro aeródromo privado. Pero si se dan cuenta, representaría mejor el comportamiento de ¿no? De una empresa comercial o una tendencia de un producto, ¿no? Entonces, lo que hacen cuando pasa esto es directamente hacer un seguimiento a todo lo que son sus ventas y ganancias y utilidades. Y en determinado momento lo que hacen es ¿no? Lo que hacen es, cuando ven que el crecimiento o el mercado se está saturando, entonces lo que hacen es ¿no? Hacer una reingeniería o tratan de hacer una etapa de innovación, ¿no? Un nivel de innovación. Entonces, si pasase eso, el mercado del producto inicial se sigue saturando, pero si uno toma una medida, una decisión, digamos, por aquí, muy correcta en cuanto a estrategias de comercialización, mercadeo, bajar el precio, esto se puede retomar, ¿no? Y nos podemos otra vez, eventualmente puede volver a despegarse del mercado porque ya estarían con otro producto, ¿no? Con un sistema de optimización, de ingeniería o de innovación, ¿no? Entonces eso pasa mucho, pero puede pasar también en el tema de las empresas aéreas, puede pasar, ¿no? Por eso siempre eso crea la libre competencia y el mercado libre y todo eso, lo que se llama neoliberal, ¿no? Y bueno, por eso es que también está prohibido el monopolio, ¿no? En teoría, el mayor beneficiado de este tipo de seguimientos es el cliente. El cliente va a tener más opciones, va a poder elegir y bueno, se va a crear una sana competencia entre todos los componentes del mercado, ¿no? Eso es lo que decía. Vamos. Claro, que decía que tiene que estar regulado por una mano invisible, ¿no? Mentira, ¿no? O sea, todo es monopolio, todo es jugar sucio, todo es, si yo controlo el 90% del mercado, bajo mis precios y los aplasto a los demás, también, ¿no? Adam Smith, creo que. En fin, pero bueno, no estamos aquí para hablar de esos breves conceptos, pero puede pasar. Y como les decía, para terminar, no se ajusta a ninguno de estos tendencias, pero sí se puede creer. Respecto a esto, ¿qué genera si tengo este crecimiento o tengo un monitoreo de que se está aportando así mi prestación de servicios, ¿no? O mis pasajeros, o mis vuelos, etcétera? Entonces, van a generar cambios en las curvas de demanda, bueno, como que ya lo estamos viendo, y genera un desplazamiento de la curva de la demanda. O sea, en vez de que esto pudiese crecer así, ya ha habido un desplazamiento y después ya no se ha comportado como uno quisiera. Entonces ahí es donde se tienen que analizar siempre un estudio, una reingeniería, ¿no? Lo que les decía, hay que ver el tema de mayores ingresos, hacer en función del desarrollo económico, la demografía y eventualmente siempre manejar un menor costo si aumentan mis demandas, ¿no? Eso se hace en el volumen, ¿no? Eso se sale generar menores costos, ¿no? Obviamente, esto es como una operación, puede valer para 2 pasajeros, así, o 10,000 o 100, puede valer lo mismo, X, o sea, a mí me conviene que sean 100, ¿no? Y voy a seguir manteniendo el mismo costo de operación, solo que estos 2 caballeros van a pagar, por decirles, 1,000 bolivianos.
Sin embargo, estos, bueno, 2.000 bolivianos, pero sin embargo, estos van a pagar 100.000. Ahí viene el tema de la optimización, de qué puedo hacer para optimizar mis recursos. Pero bueno, esas son decisiones que se van tomando en función del seguimiento. Esto casi siempre pasa cuando uno hace seguimiento al crecimiento, no necesariamente cuando, ¿no? Cuando quiere proyectar algo. Y nosotros solo queremos proyectar porque de estas estrategias tienen que encargarse los altos ejecutivos de las empresas involucradas. En todo caso, si fuese mi tendencia así, mi recta sería así, digamos. O mi tendencia en curva sería así, llegando a ser más estadístico y representativo que real. Es casi lo que pasa aquí, ¿no? Y tenemos una pequeña curva S donde en cierto momento no ha habido un crecimiento. Entonces tenemos ahí una... Sin embargo, mis ajustes a futuro pueden cambiar ese aspecto. En fin. Y esta es la última parte, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo datos? ¿Qué hago? En este caso, así estamos con ustedes, ¿no? No tenemos datos, no hay, no los registramos, las empresas no los proporcionan, Asana está en paro, SAPSA SAPSA solo quiere garantizar las operaciones, pero no así garantizar un volumen, no hay gente idónea, no sé, todo lo que quieren inventar. ¿Qué hago para proyectar? No tengo, o sea, ahí vamos a lo que les he dicho al principio de la clase, ¿ok? No hay que asumir todo, tengo que buscar todos los respaldos que puedan, todos los respaldos que puedan. Entonces, tengo algunos datos que me pueden ayudar, tengo algunas formulaciones. A ver, lo que dice aquí, contar con datos históricos es la forma ideal. O sea, si tengo una historia de hace 10 años, de hace 20 años, como que es lo ideal para hacerlo, ¿no? Es lo que necesito hacer. Pero si no hay, ¿qué hago? Entonces hay formulaciones que se pueden aplicar en función de los porcentajes de crecimiento. En este caso, lo único que tenemos, lo único que podríamos tener es el crecimiento demográfico. Ya les he dicho que puede haber causales que alteren eso y cambien, no cambiando el crecimiento de la población, sino usando un concepto que se llama población flotante, ¿no? Que vienen y van, pero igual usan el servicio. ¿No? Entonces casi todas, esto es como que yo lo he sacado de esos manuales de agua potable y alcantarillado, ¿no? Como dice, se usan para servicios básicos. Es una forma para ver el crecimiento poblacional que se puede estimar en función de su porcentaje índice de crecimiento poblacional, ¿no? Porcentaje de crecimiento. Y eso lo pueden encontrar en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Tienen que ver su atlas, su reporte. Por eso es que se hacen censos cada 10 años para verificar. De hecho, ya nos tocaba, creo que al año nos tocó, para ver qué le ha pasado al país, ¿no? Y en función de eso también tomar decisiones, porque en función de eso se pueden hacer las respectivas proyecciones. Bueno, pueden considerarse también proyecciones provenientes de estudios amplios que consideren crecimientos no estimados debido a la presencia de una actividad económica que demande movilización de personas. Lo que les decía, ¿no? Actualmente, para hacer una instalación de faena, o sea, para crear la planta, tienen que moverse miles de personas durante unos cuantos años y eso ha alterado nuestro crecimiento y ha justificado la implementación de políticas para mejorar las carreteras, los aeródromos, etc. Por eso es que la inversión extranjera es crítica para nosotros. Sin embargo, las estamos haciendo huelgas, paros y todos se escapan del país. Pero igual es otro tema de discusión. ¿Cuáles son esos métodos? Si ustedes van y han visto, han pasado y creo que tienen muy buen profesor de sanitaria, deben haber ya conocido estas fórmulas, ¿no? Que nos dan en el punto 3.2.1, nos dicen métodos de cálculo, ¿no? Para el cálculo de población futura, se puede utilizar los siguientes métodos de crecimiento según la población, ¿no? Dependiendo de las características económicas. Obviamente, si es una población Santa Cruz, por decirlo, ¿no? Con una actividad económica muy grande,
El índice de crecimiento de 10 años aquí va a ser el más alto del país. Si es un lugar como la capital del país, donde estoy ahora, el índice va a ser casi nulo o muy pequeño, ¿no? Y un plan intermedio estaría La Paz y el Alto, donde sí han crecido, pero no tanto como otros lugares. Entonces, todo depende de eso, ¿no? De lo socioeconómico, de la actividad, porque la gente se ve donde gana más plata y, bueno, y eventualmente en estos instantes eso es el Oriente, eventualmente, ¿no? Entonces, no tres, no solo son tres, son más. Son, sí, son cuatro fórmulas que nos dicen cómo se puede proyectar. Para eso solo necesitan tres datos esenciales. Necesitan este P sub cero, que es la población, este es el tiempo de proyección y el índice de crecimiento. Entonces, el aritmético es una recta, por decirlo de otra manera. El geométrico ya es una curva exponencial elevada al tiempo. Bueno, una curva, una polinómica, porque depende del grado. La exponencial es ya una curva de ajuste un tanto más estadístico, ¿no? Con el número natural E. Pero todos tienen las mismas variables. Todo está P, I, T, P, I, T, P, I, T. Y tenemos la curva logística, ¿no? Que igual, ¿no? Habla de otros valores adicionales, ¿no? Como el índice del valor de saturación, coeficientes que dependen de la población y el coeficiente de saturación. El coeficiente de saturación depende de la población inicial y algunos datos que puedan tener, ¿no? Bueno, todo está ahí, ¿no? Entonces, este L depende de P sub 0, P sub 1, P sub 2. P sub 1, P sub 2 son poblaciones a diferentes tiempos, o al doble, primero en 0, en 1 y en 2, si tienen ese dato, el tiempo intercensal, y podría ser más aproximado si tienen todos esos datos, ¿no? La curva logística. Esa es otra recomendación de ese manual o de esa normativa, ¿no? Nos dicen que cuál usar, para qué casos. El aritmético como que es el más conservador, me dice que hasta 20,000 personas solo usa aritmético. Si tengo una población mayor a 100,000, usar ¿no? El geométrico, exponencial y curva, y la curva logística, y de esos puedo obtener parámetros de mayor o menor. No es tan determinante como que este va a ser mayor que este o que este, pero es necesario analizar esos. Obviamente, para la curva logística, como hemos visto, necesito datos, ¿no? Podría buscar los datos de hace 10 años y con eso armar mi cuadro. Pero los que no necesitan nada más que la población y el tiempo son estos tres, ¿no? Va a ser la población, el índice de crecimiento y el tiempo de evaluación. No necesito nada más. Y a partir de ahí puedo hacer las proyecciones correspondientes. Bueno, a ver, esto se los voy a pasar ahorita a su no sé si no se los pasé, no está en la plataforma, pero ya. Ya, deben tenerlo, si quieren hablarlo. Y básicamente es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Me dice, ver, tal considerado cualquier tipo de proyecciones, gráfico es necesario contar con datos históricos
registrados, mientras más datos se tengan, mejor. Obvio. Aquí tenemos un registro histórico de 15 aeropuertos mexicanos entre los años 2000 y 2019, y es bien relevante, en el cual tengo pasajeros domésticos y pasajeros internacionales. Entonces, si solo veo a priori la vista, he visto que ha crecido bastante, ¿no? De 4 millones hasta 16 millones, 4 veces más, y aquí de 6 millones a 17 millones, casi 3 veces más, ¿no? En total, casi 3 veces más en promedio. Entonces, a ver, no lo puedo, veamos si puedo, no voy a poder. Bueno, yo lo llevo eso puedo llevarlo esto al Excel, ¿no? O sea, hago las copias y con los gráficos que manejo ya puedo ir viendo, ¿no? Entonces, los internacionales son los plomitos, los nacionales son los naranja, y la suma de ambos es el total, ¿no? Entonces, es total. Entonces, puedo ver a pesar de unos periodos de baja, una tendencia después. Entonces, es lo que se les explicaba, ¿no? Pero aquí también ya veo que está comenzando a bajar la demanda. Es como una curva ahí para interpretar, ¿no? Entonces, a partir de estos datos yo voy a generar la proyección para pasajeros el año 2040 con uso de regresiones. Entonces, agarro el total, o cuál agarro, no sé. Sí, agarro el total de los pasajeros. Primero hago mi proyección lineal, después hago la proyección exponencial y eventualmente voy a veamos si lo podemos hacer en Excel. ¿Cómo se hace eso? Ustedes ya lo deben saber, pero veamos, a ver, trabajemos del total con 2 años, ya, a ver, vamos a hacer rápidamente para que ustedes ya lo deberían poder hacer. No sale. Ya, entonces, del 2000 al 2005, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ya, después tengo 11.447, 11.240, 10.996, 12.190, 12.190, 13.897, 13.321, un año más, 2006, 13.779. Esto lo voy a multiplicar por, bueno, no interesa mucho. Sabíamos que esto es por millones, ¿no? 11 millones, no. Ustedes ya saben esto, por eso lo voy a hacer casi, ¿qué es lo que agarro? Agarro mis dos series, inserto mi gráfico y lo voy a hacer en puntitos. Creo que no va a representar muy bien esto. Intentaremos unos 10 más. Unos 10 años, 13.279, 16.268, 16.238, 17.752, 19.246, 21.079. Entonces,
Va, va. Ya, bueno, ahí tenemos una curva de tendencia un tanto más. ¿Cómo saco la curva de tendencia? Ni siquiera es tan difícil, ¿no? Voy aquí, vengo aquí, listo, pongo línea de tendencia. ¿Qué línea de tendencia quiero? Tengo una lineal, una exponencial, una extrapolar lineal, media móvil, más opciones. Entonces tengo la lineal y ahí tengo la lineal, ¿no? Está en celeste, esa es la tendencia lineal de crecimiento. Si yo quiero, le selecciono la línea y creo que hasta puedo ver el tema de las gestiones, estilo, color, nombre, series. Déjenme verificar esto. Bueno, hago un doble clic. Puedo también escoger una tendencia exponencial o una lineal, no hay problema. Y lo que me interesa a mí, de acuerdo, es el valor R, tengo un 0,89, ¿no? El valor cuadrado en el gráfico, o sea, la aproximación y la ecuación en el gráfico. Entonces, para que esto se cumpla, yo necesito esta es mi curva lineal, ¿no? Bueno, ahí tengo. Entonces, tengo ya la curva que Y es lineal. Yo quiero saber para el 2040 cuántos pasajeros voy a tener, entonces más 985,73, el valor X es el año, por si acaso, menos, dice 2 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, listo. Entonces, bueno, no sé si será así. ¿No? Por si acaso. Y esto hay que sumarle el dato inicial, ¿no? O sea, la curva, pero falta más el dato inicial. Y eso sería. Y así de fácil es, aquí también si quiero, le coloco una logarítmica, una polinómica. Aquí está mi curva, esa es mi tendencia y puedo utilizar así una logarítmica, ¿no? Una relación. Una polinómica, como dice, se ajusta siempre mejor, 0,97%. Una potencial, 0,92%. Y una media móvil como esas, yo creo que no es tan interpretativa. Una exponencial. Esto es así es como se calcula. A ver, ¿qué he hecho aquí? Lo único que he hecho es exportar esta mi curva, o sea, mi línea de tendencia, con origen, con punto en el origen, o sea, así debería comportarse. Ya. Bueno, y es lo que se ha hecho aquí, ¿no? O sea, igual, se ha sacado la línea, la ajuste lineal, se tenía la curva de ajuste y se ha hecho la respectiva proyección, ¿no? Igual en esta parte, ¿no? Se ha hecho el ajuste en azul y eventualmente se ha considerado. Entonces, para la proyección lineal obtengo un total de 51 millones de pasajeros y para la proyección exponencial, que es un poco más optimista, para el mismo año es 101.944 millones, 101.944.000 pasajeros. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué dice? La mayoría de las veces es necesario realizar varios análisis con regresiones que se ajusten mejor al comportamiento de los datos. Por ejemplo, tener en cuenta una regresión lineal porque es más conservadora. Entonces, voy a trabajar con 51 millones de pasajeros para el año 2040. Pero también, aquí también, ¿qué necesito? O sea, a ver, número de estimado de operaciones, ¿no?
El coeficiente de ocupación de las aeronaves es 90 y las aeronaves en promedio van a llevar 150 pasajeros. Entonces, las operaciones de los 50 millones las divido entre 150,09, es decir, que voy a tener un total de 381,000 operaciones anuales. Está bien. Harto, ¿no? Anuales, ¿no? Cada año debería tener por lo menos 380,000 operaciones anuales. Si le vienen 360, son como 1,000 operaciones día, ¿no? 381. Entonces ahí tengo las operaciones anuales. Esto ya me puede ayudar a determinar cuántas pistas necesito, ¿no? Realmente a partir de ahí se debería verificar cuántas pistas voy a necesitar. ¿Qué más? Esto ya es un dato adicional, ¿no? No más adicional, sino que aparte de los datos totales anuales, yo voy a tener los datos de tráfico mensuales. Entonces, tengo de 5 años, es el año que he tenido más pasajeros que los años anteriores, y voy viendo en qué meses, de enero a diciembre, hay mayor tendencia. Por lo que veo, va a ser en marzo, el día, aquí ya me da, el marzo es el día, son los días punta para el tráfico de pasajeros, ¿no? Para el tráfico de pasajeros. Todos los datos vienen de estas estadísticas, ¿no? Es un gráfico, igual se lo hace con la línea. Aquí tenemos los meses de operación, entonces ahí puedo ir determinando en qué meses se han presentado mayores movimientos, ¿no? Aquí tengo 86,000 operaciones por el aeropuerto, 84 operaciones por aeropuerto en determinados meses, ¿no? En promedio. Entonces aquí determino el mes punta, y si tengo más datos puedo determinar hasta el día punta. Tengo el mes punta, tengo el promedio de operaciones anuales, pero tengo un porcentaje de incidencia de qué mes, en qué mes se han presentado más. En este caso es el tercer mes, el 10,25%. Lo multiplico por las 380,000 operaciones esperadas ese año y voy a tener mi total de operaciones, ¿no? El promedio día punta, año punta. Bueno, entonces tengo el mes punta con las operaciones y hasta puedo tener un día punta, ¿no? Si tengo más información. Pero con ese número de operaciones ya puedo saber, en este caso se echa análisis, sino que tengo de todos los aeropuertos, el total de pasajeros que se han movido, he dividido el promedio entre el número de operaciones y he sacado el número de operaciones mes de cada, lo crítico estaba presentado aquí con 39,000 operaciones mes. Ojo que esto es de todos los aeropuertos, ¿no? Para un solo aeropuerto puede reducirse un poco más. Y como lo puedo multiplicar por las operaciones día, al final tengo las operaciones por aeropuerto, ¿no? Entonces aquí me dice que una operación, puedo tener 86 operaciones este mes crítico en un día regular, ¿no? En un día regular del mes más requerido. Entonces yo tengo, si voy a hacer funcionar 24 horas como un solo parámetro, ¿no? 24 horas mi aeropuerto, entonces tendría 86 dividido entre 24 y tendría que estar preparado para recibir por lo menos 4 aviones por hora. Entonces mi plataforma debería tener espacio para 4 aviones de los más grandes, porque eso es lo que va a estar ocupándose cada hora, ¿no? Con un promedio de ocupación dado, ¿no? Los 84 que estén estacionados al mismo tiempo,
veo las dimensiones que me recomienda el anexo 14, veo el tamaño de mi aeronave, ya tengo la plataforma que tengo que utilizar. Lo demás es ya a partir de cuántas calles de rodaje vamos a utilizar, ¿cuántas voy a utilizar? Bueno, yo tendría que ir viéndolo a partir de aquí, ¿no? Si voy a tener 5.000, entonces ya tengo que ver mi esquema de crecimiento verde, ¿no? O mi esquema de crecimiento morado, y si es mucho más, ya pensar en otra pista, dependiendo de lo que se va a obtener, dependiendo de lo que vayamos obteniendo. Pero es importante contar con datos. Entonces ahí viene la tercera parte de nuestro trabajo. Lo vamos a anotar para que quede claro. Sería la cuarta parte, ¿no? Trabajo, aeropuertos, cuarta parte. Proyecciones. Ya, entonces, a partir de datos del aeródromo de Sapsa, más cercano, proyectar entonces, cuando yo éntrense a la página de SAPSA, naveguen un poco y van a encontrar estos datos justamente, ¿no? Estos datos de los pasajeros que han movido y los pasajeros que han, más que todos los pasajeros, no tanto las operaciones. Consideren que todavía el Boeing 727 es su pues considere que la aeronave es el B727-200, es el que están manejando, ¿no? Entonces, esto es para el tema de el número de 200. Para el comportamiento es decir, para este comportamiento, el comportamiento anual, búsquese de 1 año o de 2 años y vean este comportamiento por meses, ¿ya? Para que se quede bien claro. El viernes analizamos. Entonces, con ese saca. Si pueden obtener el número de pasajeros para la proyección de pasajeros, 2 alternativas. Obtener datos de alternativos. Usar poblaciones, datos de población. Y proyectar. Las fórmulas. Ya, entonces, estas fórmulas que no requieren datos son estas de aquí, ¿no? Entonces,
Yo les mostraba estas tres y básicamente es hacerse a partir, no sé, de 20.000 de población, con esta fórmula y van obteniendo los crecimientos, ¿no? Tanto aritmética, geométrica y exponencial. Entonces, la aritmética va a ser la verde, la geométrica la roja y la exponencial la negra, ¿no? Se separan mucho. Y voy a tener la población final. ¿Ya? Entonces, con esa población final, se puede determinar cuánto el crecimiento poblacional, ¿no? Esto era un tanto, o sea, ¿cómo decirles? A ver, antes de que lo termine, o sea, de toda esta población hay diferentes clases sociales y hay unos que pueden acceder a pagar un pasaje en avión y eso es lo que se muestra aquí, ¿no? O sea, tengo una división de la realidad socioeconómica de que 5%, el 5% de toda esa población tiene altos ingresos, entre el 2 en 3 entre medios y altos, entre el 30 y el 5% ingresos bajos. Es decir, que yo creo que casi un 65% puede acceder a un pasaje en avión. Y eso es lo que está aquí, ¿no? Entonces, los mismos 30%, los grupos 1, 2, 3. Entonces, si lo multiplico ese porcentaje por la población, eventualmente tengo la cantidad de gente que puede llegar a utilizar un pasaje aéreo, ¿no? Y esa va a ser mi proyección. Entonces, de igual manera, puedo considerar un número de asientos promedio, los días de operación, el porcentaje que usen el aeropuerto en el mes punta, y a partir de eso también obtener datos para mis proyecciones. En este caso, vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho los años anteriores. Entonces, para la proyección de pasajeros van a usar las fórmulas que no se requieren datos, la población, que ustedes han averiguado, porque hay poblaciones de 10.000 personas, la van a multiplicar del sector, antes de que se acabe, asumir que la población, que la cantidad de pasajeros, para que sea un poquito, será la población multiplicada, población actual, multiplicada por 100. Bueno, ya por 100. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Vayan buscando los datos de SAPSA. Si es en Roboré, usen de Santa Cruz. Si es en Valle Grande, usen Cochabamba. Si es Copacabana, usen La Paz. Esos datos tienen que existir en los sitios de SAPSA para obtener este gráfico de movimientos anuales. Solo vamos a ver la tendencia del movimiento. Para el tema de pasajeros, van a utilizar la cantidad de población, la van a multiplicar por 100 y la van a proyectar a 20 años. Ya, avancen hasta ahí, el viernes me comentan qué obtienen y si nos da algo lógico, lo vamos a analizar ese mismo rato, si no continuamos y la presentación de este trabajo sería hasta el próximo viernes con ya la terminación de los datos complementarios. Entonces el viernes lo aclaramos un poco más, pero les recomiendo que vayan navegando y buscando esa información. No es más difícil que cargar datos y hacer un Excel. Ya jóvenes, eso sería todo por hoy. Esto les voy a enviar ya nomás y nos estamos viendo el viernes a primera hora. Hemos empezado un poco antes, por eso estamos acabando un poco antes también. Bueno, les agradezco y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, Inge.